Se acerca el frío y tenemos que tomar precauciones. ¡Aupa! Yo soy Juanchu, de Juanchu Aquater. Aquí me pilláis, revisando esta plantita que tengo en la mano. Es una Crassula ovata que estoy cultivando en una macetita de bonsai para darle un aspecto de bonsai. En este caso, un bonsai semicascada. Pero no vamos a tratar sobre el cultivo de Crassula ovata en el vídeo de hoy. Estaba revisando mi plantita y se me ha ocurrido que quizá podía haceros un vídeo explicándoos el motivo por el que estoy revisando mi plantita ahora que se acerca la época invernal. Bueno, muchos de nosotros estamos cultivando plantas en nuestro balcón o terraza, pero que son susceptibles de no aguantar los rigores del invierno y tenemos que protegerlas de alguna manera. En mi caso, todas ellas las voy a introducir al interior. Pero aquí viene el motivo por el cual estaba revisando mi plantita. Estaba revisando mi planta para identificar si hay alguna plaga visual que se aprecie de manera visual, tipo cochinilla algodonosa o algún otro tipo de plaga. Y se me ha ocurrido haceros el vídeo porque es un método muy propicio ahora que se nos acerca el invierno. Ahora que se nos acerca el invierno y vamos a introducir en nuestro hogar, dentro de casa, nuestras plantas que no van a soportar el invierno en la calle, es muy interesante revisar nuestras plantas. Vamos a revisar que no haya ninguna plaga visible. Vamos a retirar de todas ellas todas las partes dañadas o estropeadas que se nos han estropeado por viento o rigores climáticos en la calle, porque a la hora de introducirlas dentro de nuestro hogar, todas esas partes muertas, dañadas o posibles plagas van a ser un quebradero de cabeza. Si bien ahora nuestras plantas en época en la que estamos, ya a mediados de noviembre casi, en la calle han ralentizado su crecimiento, tanto lo han ralentizado las plantas como las propias plagas. Pero al introducirlo dentro de casa, todo esto se puede activar. No tanto el crecimiento de las plantas por las horas de luz a las que podemos someterlas, pero sí las plagas, por introducirlas en un clima mucho más cálido y propicio para su desarrollo. Entonces, bien, una manera de actuar cuando introducimos nuestras plantas de la calle a nuestros interiores va a ser, en primer momento, revisarlas si necesitan algún tratamiento para las plagas. Vamos a dárselo. Yo en estos casos no optaría por tratamientos muy naturales, me iría a tratamientos de acción sistémica que van a matar tanto plagas como posibles huevos o tecas de esas plagas, porque dentro de nuestro hogar el crecimiento y proliferación de esas plagas va a ser muy superior al de la calle. Y bien, ¿cómo debemos actuar aparte de revisar nuestras plantas, quitarles nuestras partes dañadas, sanearlas? Si veis, esta maceta necesita un aporte extra de tierra, de sustrato. Bueno, pues una vez lo introduzcamos en casa, después del primer riego que hagamos, será entonces cuando acomodaremos el sustrato nuevo o rellenaremos la falta de sustrato. En este caso no va a ser mucho porque voy a cultivar mi planta a futuro con una exposición de raíces. Entonces no me interesa tapar esa zona porque lo que me interesa es ver las raíces. Pero si hemos notado que nuestras plantas necesitan un aporte de sustrato, porque bueno, pues el viento o las lluvias nos han vaciado un poco el contenedor, será después de unos días de introducirla en casa cuando aportaremos ese sustrato. ¿Por qué dentro de unos días? Porque en primer lugar vamos a dejar que el sustrato dentro de nuestra casa, o a ser posible a la hora de introducirlo, como tengo esta de aquí, si veis es otra planta de la misma familia. Esta es una
un árbol de jade o una Crassula ovata, perdón, creo que a esta la he llamado Crassula ovata y no lo es una Portulacaria afra. Pero esta es una variedad de Crassula ovata de hoja muy pequeña. Si veis, estos días ha estado lloviendo en mi ciudad, entonces me he encontrado con que esta Crassula ovata tiene un exceso de riego. Bueno, pues este ejemplar o todos los ejemplares que cultivemos, ya sea de la especie botánica que sea, si se encuentran en un estado como este, de un exceso de riego, no vamos a introducirlo en nuestro hogar. Vamos a dejarlo o vamos a protegerlo un poquito de las lluvias si es posible y vamos a dejar que ese sustrato, con la acción del aire y la aireación total que existe en un exterior, se seque casi por completo o en su gran mayoría. Porque introducir una planta con un exceso de riego dentro de nuestro hogar puede ser un factor determinante a posibles pudriciones, hongos y demás patógenos que puedan afectar a nuestras raíces. Si veis esta, no sé si lo apreciáis, esta sí que necesita un aporte de sustrato, pero será después de introducirla en casa y después del primer riego, cuando veamos que le hace falta el primer riego, cuando aportaremos ese poquito extra de sustrato que le hace falta. ¿Por qué entonces? Bueno, yo sostengo la teoría de que si ahora una planta con exceso de riego la cubrimos con un sustrato que va a estar muchísimo más seco, tenemos una propensión muy grande de en pocos días volver a regarla y pasarnos con un exceso de riego. Esto dentro de nuestro hogar puede ser un factor determinante para perder la planta. ¿Por qué? Porque la aireación no es la suficiente. Ha cambiado de método de cultivo, de una exposición muy aireada e iluminada a posiblemente una iluminación mucho más escasa y una aireación muchísimo menor. Aunque la pongamos en medio de una mesa de salón, pues no tenemos el gradiente del viento. Ese viento, ese aire, ese movimiento de aire dentro de casa, por mucho que queramos, no lo tenemos. Dependemos simplemente de una evaporación ambiental. Entonces, como digo, será entonces después del primer riego y de introducirla parcialmente o totalmente seca, cuando aportaremos pues esas capas de sustrato, y ahora lo que haremos será vigilar nuestras plantas antes de introducirlas dentro de casa y darles algún tratamiento si lo necesitan. Estas dos, por ejemplo, en este momento no lo necesitan, pero esta, el año pasado, la tuve que meter con muchísima emergencia porque se me acercó la época de hielos y estas plantas no lo soportan, y la introducí con algo de plaga y fue un quebradero de cabeza durante todo el invierno. Si no podemos introducirlas dentro de nuestro hogar, lo que haremos será situarlas junto a un muro o una pared, protegidas lo máximo posible de las lluvias. Aunque esas plantas durante el invierno necesiten algún ligero riego, debemos de protegerlas de las lluvias, porque va a ser casi seguramente un exceso de riego. Un exceso de riego o una helada tenue puede ser también un factor determinante para perder nuestra planta. ¿Cómo se conserva mejor? Todas las plantas, o casi todas, aguantan temperaturas bastante bajas y muchas de ellas unas heladas débiles. Pero una helada débil con un sustrato encharcado es sinónimo de perder la planta. Una helada débil con un sustrato seco nos garantiza en gran mayoría que esa planta va a resistir. También podemos optar por cubrirlas con plásticos, mallas antihielo o algún invernadero improvisado. Podemos improvisar invernaderos tanto con un plástico superpuesto por encima de las macetas, dejando una capa de aire entre el plástico y la propia planta, o simplemente si son plantitas más pequeñas, esta no porque es muy sensible al hielo, pero una plantita como esta, por ejemplo, en un garrafón de agua abierto, introducimos esta, el garrafón es muy superior a ella, crea una cámara de aire que ese propio aire nos aísla de los rigores invernales, hace que nuestra temperatura no baje. En el mercado tenemos también
multitud de sistemas para proteger nuestras plantas del frío, como pequeños invernaderos y las famosas mantas antihielo. Hemos de saber que las plantas con la bajada de temperatura van a ralentizar su metabolismo. Esa bajada de temperatura en esta época invernal también va acompañada de una bajada de horas de iluminación, con lo cual si las mantenemos en el exterior los riegos serán muy espaciados, ya que la planta no va a crecer. Pero ¿qué ocurre cuando introducimos una planta dentro de nuestro hogar? Muchas veces introducimos nuestra planta dentro de nuestro hogar y se nos da un fenómeno de etiolación. ¿Por qué ocurre esto? Porque al meter una planta que es de crecimiento permanente, que no ralentiza su crecimiento con las horas de luz, la introducimos en casa y sigue creciendo. Pero muchas veces en nuestro hogar, en estas épocas, ya la incidencia solar o lumínica es bastante inferior, tanto en intensidad como en horas. Entonces, la planta, acompañada con el calor o la temperatura más cálida de nuestro hogar, tiene tendencia a seguir creciendo. En estos casos de que introduzcamos una planta que no retenga su crecimiento por la bajada de horas de luz, o que veamos que es una planta pues, de origen tropical, ¿no? que va a crecer dentro de nuestro hogar al introducirla a una temperatura más amigable, pues deberemos colocarla lo más cerca posible de una ventana, o incluso en casos como esta, vamos a acompañarla de luces de cultivo. Esas luces de cultivo harán que si tiene un crecimiento no sea con el fenómeno de etiolación, sea un crecimiento más habitual, más acorde a lo que viene siendo la planta. Como veis, esta planta que muestro en imágenes ha estado expuesta a casi la totalidad de horas de sol y los entrenudos son muy cortitos. Si yo esta planta ahora, que ha estado acostumbrada a ese crecimiento, la pongo en una zona muy oscura, el crecimiento que va a tener va a ser mucho más espigado, los entrenudos se van a distanciar y nos va a dar un aspecto de desgarbado, de que no está sana la planta. Pero sí, la planta está sana, lo que te está diciendo es que tiene falta de luz. Con lo cual, ambas dos plantas, llegado el momento, las voy a cultivar bajo luces de crecimiento en la estantería que veis detrás mío para acompañar ese crecimiento con una iluminación bastante adecuada. Bueno, pues sin más, es un vídeo corto de unos consejitos de cómo actuar a la hora de introducir nuestras plantas que tenemos en nuestro balcón o terraza dentro de nuestro hogar. Si os ha servido de algo, si habéis cogido algún tip que os pueda resultar útil, hacérmelo saber en la caja de comentarios. Y por supuesto, estáis invitados a darle un fuerte like al vídeo y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Hasta el próximo vídeo.